Bueno, primero gracias por la invitación. ¿Se escucha? Ahí, ahora sí. Ahí está. Y nada, quiero felicitar también a María por el libro. Creo que es muy importante empezar a pensar también la forma en que intervenimos en el debate público, ¿no? ¿Qué cosas del debate público, de la opinión especializada, de la prensa, de la academia, de la cultura, cuánto de esto ha sido un lubricante para que Cuba, para que los estados autoritarios nos impongan climas de ideas que justifiquen que se hable de algunas cosas y de otras no? Si el informe Bachelet sobre Venezuela hubiera sido sobre Argentina de Milei, supongamos, bueno, tendríamos acá el relator de la ONU hasta toda su familia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que en realidad el diagnóstico tiene que pasar por una idea que me parece que es muy importante, que es las cosas ya no son como eran en el siglo XX. Y nosotros, por lo que veo acá también, salvo algunos que somos muy jóvenes, en general todos hemos vivido el siglo XX y quizás nos quedó que el siglo XX, construido después de 1945 con la vigencia de los derechos humanos como algo transnacional, la pérdida de la soberanía absoluta de las naciones, la idea de una legalidad internacional, fue lo que marcó, con problemas obviamente, con disonancias, pero fue lo que marcó un siglo XX hasta la caída del mundo de Berlín. Bueno, hoy eso ya no existe. Hoy vivimos un mundo sin reglas. Están escritas, pero no importa, no existen las reglas. Las reglas ya no hay consenso, porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas siguen siendo los 5 triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Nada más anacrónico que eso para pensar en el mundo de hoy. No hay reglas. Por lo tanto, aquellos que han sabido moverse en la oscuridad y en la falta de reglas, cuando las había, hoy que no las hay, son los grandes jugadores. Pregunta María, ¿cómo puede ser que un país tan chico, cómo puede ser que Rusia intervenga en las elecciones de Estados Unidos, en las elecciones del Brexit? ¿Cómo puede ser que Irán tenga células de la frontera y acá y allá? Bueno, porque estos jugadores que históricamente se movían entre las cortinas, en la oscuridad, eludiendo la luz de las reglas del sistema político, hoy se dan cuenta que la falta de reglas es la regla. Y nosotros tenemos que pensar que ese es el mundo en que vivimos. En vez de decir, qué barbaridad, ¿por qué no sancionan a Venezuela? ¿Por qué no sancionan a él? No va a pasar eso, porque ese mundo al que apelamos ya no existe. Me parece que eso es algo que tenemos que procesar de alguna manera también, ¿no? Y hay que empezar a discutir todo de vuelta. Entonces, cuando la izquierda cae derrotada en la Unión Soviética, se derrumba la Unión Soviética, en el mundo de Berlín, sus mentes más lúcidas, el Foro de San Pablo, dicen, nosotros perdimos con una causa, perdimos porque fuimos muy tontos, le dejamos a Occidente el discurso de la libertad, los partidos verdes, el feminismo, lo antinuclear, la música, la cultura, todo eso era Occidente y nosotros éramos el obrero oscuro, la economía, el homogéneo. Tenemos que robarle a Occidente esas banderas y cambiarle el sentido. Y eso hicieron. Hoy lo verde significa anticapitalismo, las disputas por el feminismo, por los pueblos originarios, son todos antiliberales, profundamente antiliberales. Hoy todo lo que tiene que ver con la sociedad civil ha sido apropiado por el lenguaje de la izquierda autoritaria. Entonces, y Occidente se quedó con el discurso económico, el discurso del capitalismo. Entonces, hoy ellos invirtieron la ecuación que los llevó a la derrota, entre otros motivos, de la Guerra Fría, y han construido la cancha en la cual se juega el partido. Y el que construye la cancha es el que tiene la ventaja, ¿no? Y en este punto, Cuba tiene una función crucial, porque además la caída de la izquierda en Europa, a partir del muro de Berlín, en América Latina fue distinta. En América Latina no cayó el muro de Berlín. No cayó porque en Europa la izquierda europea era una izquierda socialista, era una izquierda marxista, aunque no, o socialdemócrata, de vínculo. La socialdemocracia alemana es el partido fundado por Carlos Marx, aunque hoy sea socialdemócrata, aunque haya sido antisoviético. Tuvieron Europa, el pensamiento europeo de izquierda, progresista, tuvo mucho vínculo con el socialismo. Por lo tanto, la caída del muro de Berlín los afecta centralmente. Ellos tienen que rediscutir. En Europa se discute la caída del muro de Berlín. En América Latina, la izquierda no tiene que ver con el marxismo estrictamente.
Tiene que ver con el marxismo, tiene que ver con los jesuitas, tiene que ver con el nacionalismo, tiene que ver con los cepalianos, con CEPAL, tiene que ver con la teoría de la dependencia, tiene que ver con un montón de raíces, donde el marxismo es una pata. Por lo tanto, cuando se derrumba el socialismo, no se derrumba la izquierda en América Latina, como pasa en Europa. Tiene mucha capacidad de reacción, de rearmarse. Por lo San Pablo, obviamente, ya es inmediatamente reconstruir una narrativa a partir de las ideas de Laclau y otras ideas muy similares que hacen esto que yo dije, que es retomar todos estos discursos políticamente correctos y quitarles toda su capacidad liberal, ¿no? Entonces, bueno, Cuba es el know-how de todo eso. Lo que tiene Cuba es como Japón. Japón no es un país que tenga grandes praderas donde cultivar, grandes cabezas de ganado para vender carne, numerosa población. Tiene un know-how como Taiwán para hacer superconductores, para hacer tecnología de punta. Bueno, Cuba tiene el know-how de cómo intervenir informalmente en la política de los otros países. Y además mantiene el aura de progresista, que como digo, en América Latina no se derrumbó. Las élites latinoamericanas no repudiaron el socialismo porque no sintieron que ese derrumbe fuera el derrumbe de ellos totalmente. Perdimos una batalla, ¿sí? Una parte nuestra perdió ahí, pero en América Latina somos más que el marxismo. Entonces Cuba tiene ese know-how y ahora tiene las condiciones de contexto para poder desarrollarlo y a su vez tuvo la complicidad. Es decir, tomó Venezuela porque el gobierno de Lula decidió que le convenía que Chávez creciera. No porque le conveniera que el socialismo en Venezuela, le convenía a Brasil, al liderazgo de Lula, ser el que lo contenga. Cuanto más malo era Chávez, más valor tengo yo ante los demás por ser el que lo contiene, le digo a Estados Unidos. No solo que por Chávez, que Chávez me encargó yo. Chávez se va a quedar ahí. Entonces, bueno, también se dio una situación, una coyuntura con el socialismo del siglo XXI, con todo. En el siglo XXI, con todos los gobiernos de izquierda de la región, vemos que Cuba, que es una suerte de parásito, va encontrando en grandes animales, como fue la Unión Soviética, como Rusia, como Irán, como China, como Venezuela, la capacidad también de supervivencia. Es un juego también que los incluye a ellos y a los demás. Entonces me parece que efectivamente lo que estamos encontrando hoy es el gran triunfo intelectual de Cuba y el progresismo cubano, porque además es un progresismo generacional. Yo hace mucho tiempo hice una investigación sobre la socialdemocracia europea en América Latina, en los 70, en los 80, y vemos que muchos de los protagonistas de todas esas redes, recién mencionaba María también, son relaciones personales, que parece que pasó mucho tiempo, pero no pasó tanto tiempo. Por ejemplo, cuando se hizo el festival por el primer año de la Revolución Sandinista, en 1980, fue un gran evento internacional. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba Mel Zelaya, cuya esposa hoy es presidenta de Honduras. Estaba Daniel Ortega, obviamente, que hoy es el presidente. Estaba Torrijos. Bueno, no está Torrijos, porque soy presidenta de menos de 10 años en Panamá. Estaba el socialismo chileno, estaban los montoneros argentinos, que tampoco estará, pero estaban. Sí. Estaban las mismas personas, estaba Carlos Andrés Pérez, que rompe con ellos, pero había gran parte de la izquierda venezolana, del PRI mexicano. Bueno, López Obrador va a tener mucha relación con todos esos grupos. Toda la parte caribeña, los granadinos, que es una isla muy pequeñita, pero que tuvo una revolución en los 70, marxista bancada por Cuba, muy importante. Los jamaiquinos, que tenían un partido de izquierda cubano, que todavía lo tienen, que era oficialista, muy importante. El PLN dominicano. O sea que no solo tenemos que Cuba sigue resistiendo allí, sino que hay una generación de políticos que criados en los 70, en los 80, en los 60, que siguen vivos y que siguen con esa influencia, que sigue toda esa de Cuba no se puede hablar. ¿No? Yo entrevisté a muchos políticos democráticos que dicen, no, yo Cuba no quiero, porque todavía existe esa idea que, bueno, Cuba es la revolución romántica, ¿no? Eso que pasó en los 60, todavía sigue influenciando
a las intelectualidades de nuestro país. Hay gente que ahora es más grande, tiene 70, 80 años, pero que sigue todavía siendo importante en muchos casos. Entonces me parece que para ir cerrando, creo que es importante saber que tenemos que dar la batalla cultural de vuelta, tenemos que volver a resignificar todas las cosas, lo que significa la libertad, el capitalismo, la democracia, el feminismo, los pueblos originarios, lo antinuclear. Tenemos que construir información, tenemos que construir libros que permitan a otros intelectuales, a los académicos, porque efectivamente una cosa que ha tomado la izquierda autoritaria son las universidades, son el sentido común de las universidades, son facultades, la UBA, las facultades de ciencias sociales. No es que te vas a línea y dices vos tenés que apoyar a Cuba, pero toda la literatura de mi cátedra, si no la puse obviamente, te hace ver el mundo con una perspectiva marxista, porque son marxistas. Entonces me parece que hay que dar esas batallas, hay que volver a ponerse el overol, y me parece que hay que entender que esto yo, si bien yo no estoy de acuerdo con Milei, sí estoy de acuerdo con Milei en que Occidente está en peligro, ¿no? En el sentido de que la idea occidental original de la república, de las libertades, hoy está en discusión, y creo que el ejemplo más patente de eso, y para ya cerrar, es lo que pasa en las universidades norteamericanas hoy. El gran triunfo de Cuba y de las élites intelectuales latinoamericanas fue meter el latinoamericanismo intelectual en la academia norteamericana. Eso en la Guerra Fría no pasó. En la Guerra Fría los intelectuales europeos sí eran medio socialistas, pero norteamericanos nunca. Podía estar Chomsky dando vueltas, pero en general la academia norteamericana fue siempre occidental, liberal, pro libertad, no tuvo dudas nunca ideológicamente de su posición contra la Unión Soviética. Lo que cambió también radicalmente hoy es eso. Hoy las academias culturales y académicas universitarias norteamericanas son construidas a partir del pensamiento latinoamericano de la dependencia. Así que bueno, como dicen, no hablé de Asia, pero los chinos siempre tienen una maldición que es ojalá vivas tiempos interesantes. Y bueno, creo que estamos viendo tiempos muy interesantes.